Originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas, posee el grado en licenciatura en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el grado de máster en Energías Renovables en la Universidad Politécnica de Victoria. Ha impartido cátedra en la Universidad Tecnológica de Matamoros desde 2008, especializada en el área de clasificación arancelaria, líder del cuerpo académico de sustentabilidad y eficiencia energética. Ha sido asesora de diversos proyectos ganadores de medallas de oro y plata a nivel nacional e internacional, con acreditaciones internacionales en Túnez, Inglaterra e Indonesia. Ha publicado sus investigaciones en revistas nacionales e internacionales dentro de una línea de investigación enfocada a la sustentabilidad y el desarrollo de procesos integrales en diferentes sectores, incluidos las cadenas de suministro sustentables. Publicó el libro Introducción al Sistema Armonizado y a la Codificación de Mercancías. Asimismo, cuenta también con diversas certificaciones de carácter nacional e internacional y cuenta con perfil PRODEP ID 275-164. Reconocimiento otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP a profesores de tiempo completo de instituciones de educación superior que demuestren un desempeño satisfactorio en sus funciones universitarias. ¿Qué más podemos decir más que bienvenida y un fuerte aplauso? Muchas gracias por su aplauso. Estoy muy contenta de estar en un congreso, la verdad, cuando me compartió la idea Sergio, que fue un alumno muy querido para mí, con muchos de mis alumnos, y les tengo como que ese particular recuerdo de toda la energía, de todo las ideas que traían para crecer. Entonces ahora cuando ya veo a jóvenes que en algún momento les di clases y que ahora se dedican a ser docentes y que me topo a los alumnos de esos alumnos míos y que me dicen que los motivan o que son muy buenos maestros o que aprenden mucho a través de ellos, la verdad me siento así como que mucho orgullo, como las mamás cuando tienen hijos, y dicen muy orgullosos de ellos y de todo su trabajo. Entonces muy agradecida de estar aquí y de compartir con ustedes y de hablar un momento de un tema que la verdad a mí en lo particular, todo lo que es cadenas de suministro, yo soy licenciada, como escucharon, licenciada en comercio exterior, esa es mi carrera base, pero a lo largo de mi carrera profesional también he hecho estudios relacionados con cuestiones de cadena de suministro sostenibles y también para la parte de energías renovables, que en algún momento en el estado estuvieron y están todavía mucho en auge con la cuestión de la energía eólica. Pero bueno, el tema que hoy vengo a platicarles, lo quiero empezar con una historia, antes de comenzar de qué trata en sí el tema. Miren, sitúense en esto. En 2020, el mundo se detuvo, las fábricas cerraron, los aviones se quedaron en tierra y las calles se quedaron vacías. Las conversaciones giraban en torno a mascarillas, a confinamiento y a la urgente necesidad de descubrir una vacuna. Entonces, cuando el mundo se detiene, surge algo que viene invariablemente acompañado de una crisis sanitaria como la que vivimos, que fue una crisis económica. Esto los corporativos lo sabían, lo saben, las grandes empresas lo saben. Y comúnmente las empresas detienen la producción o la manufactura de productos que no consideran de primera necesidad. Uno de los sectores más afectados fue el sector automotriz. Empezaron las líneas de producción a trabajar al 80, al 60, al 40. ¿Por qué? Porque en época de crisis, comúnmente lo primero que dejamos de comprar son automóviles. Entonces, las órdenes de compra pararon y los proveedores de esa industria pues buscaron nuevos mercados, buscaron nuevas oportunidades y empezaron a trabajar con alguien más. Pasó el tiempo, los meses, la economía medio se recuperó y el sector automotriz quiso volver a repuntar e iniciar otra vez su producción como comúnmente la hacía. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al momento de contactar a los proveedores, ya sea de bolsas de aire, asientos, tableros, semiconductores, parabrisas, pues descubrió que no todos estaban disponibles.
Específicamente uno de ellos, quizá el más importante, que fueron los semiconductores o los microchips. Ford, Chrysler, Volkswagen se dieron cuenta que su principal rival en la lucha de la cadena de suministro que tenían, pues no era otra marca de auto, sino era Samsung, Nintendo, Apple. ¿Por qué? Porque ese pequeñito dispositivo, ustedes lo pueden googlear y pueden ver cómo son los semiconductores o de qué tamaño puedan ser, se sofisticó y buscó nuevos mercados y no se quedó para venderle a la industria automotriz, sino se fue directamente a la electrónica de consumo, laptops, smartphones, consolas, y si ese insumo ellos lo vendían en 50 centavos, por ejemplo, pues al momento que sofisticaron su proceso, pues hizo que tuviera mucho más valor. Entonces, al momento que buscaron las empresas volver a comprar, dijeron, yo no tengo para venderte. Y durante 2021 hubo una crisis muy grande en el sector automotriz por esa falta de semiconductores o microchips, tanto que ahorita en México es uno de los temas más top que ustedes se pueden encontrar. A donde quiera que vayan van a escuchar semiconductores, semiconductores, semiconductores. Y ahorita les contaré por qué. Pero esto viene aunado a que ocurrió en el 2020 y a partir del 2020 ocurrieron una serie de acontecimientos históricos que marcaron las tendencias o que modificaron la dinámica del comercio internacional. Y esa es la plática que vengo a darles el día de hoy, Global Trends 2026, la nueva ruta del comercio. ¿Por qué? Porque es un proceso dinámico que constantemente está cambiando. ¿Ok? ¿Han escuchado ustedes hablar del efecto mariposa? ¿Alguien por aquí ha escuchado hablar del efecto mariposa así sin miedo? Así ustedes relajados. ¿Alguien? En una película, allá levantaron la mano, acá levantaron la mano. Bueno, es un término que desarrolló el científico Edward Lorenz dentro de su teoría del caos y sostiene que un movimiento en un punto de un sistema puede causar movimientos impredecibles en otro punto del sistema. Esto lo podemos encontrar claramente definido en la crisis de los semiconductores. La decisión de una planta automotriz de reducir su producción hizo que el proveedor buscara una ruta más a donde vender. El hecho de que buscara dónde vender hizo que toda esa producción se destinara a otra industria. Al momento que la industria automotriz regresa a buscar esos semiconductores y se da cuenta que ya no están ahí, empieza una escasez que se vio y que tuvo repercusiones a nivel mundial, ya no solamente en la industria automotriz, sino en muchas otras industrias. Entonces, a esta crisis de los semiconductores que ocurrió en el 2021, a mí me gusta llamarla el efecto mariposa del sector industrial del siglo XXI. El aleteo en una planta automotriz hizo un huracán en la dinámica del comercio mundial. ¿Por qué? Porque se hizo visible, por ejemplo, que más del 75% de la producción de semiconductores se fabricaba en Asia, específicamente en Taiwán. Taiwán en ese momento es visible y se voltea a ver y observan que es el epicentro de poder tecnológico digital, que ahora sí que es el que tiene todo el poder para producir esos semiconductores, y empiezan acuerdos de países como Estados Unidos o como la Unión Europea, como bloque comercial, a tratar de diversificar esa industria y que en otras partes se hiciera o se produjeran esos semiconductores con las características necesarias. Y por ahí surgió de repente que hubo una camioneta de lujo que estaba siempre diseñada con tener asientos calientitos y un tablero súper cómodo, pues tuviera que ser más austero porque no había semiconductores para satisfacer la demanda de esa cadena de suministro. Entonces, por eso quise empezar el día de hoy con esta plática para que un poquito entiendan la tendencia de lo que vamos a estar hablando aquí, que no se lo sientan como muy tedioso. Sé que ya pregunté y sé que hay alumnos de primero, de cuarto, de quinto, entonces no se preocupen si hay términos por ahí que no
entendamos, pues los vamos a ir viendo a lo largo de la plática o de la ponencia, y que ustedes se sientan en confianza de que si en algún momento terminamos y tienen duda de algo que les comenté aquí, pues con todo gusto lo pueden decir, ¿va? Bueno, pero para empezar, como lo que vamos a analizar es el futuro, pronosticar el futuro, siempre que se pronostique el futuro es necesario analizar los acontecimientos históricos del pasado. Y como les dije, en comercio, en la dinámica del comercio, el 2020 fue un hito, un parteaguas, un antes y un después. El hecho de que, por ejemplo, nos diéramos cuenta de que en el 2020 hubo por ahí una disrupción, fue visibilizar algo que hasta ese momento no se había visto. La cadena de suministro por primera vez, y hago un paréntesis si alguien no ubica qué es el término de cadena de suministro, pues estamos hablando del flujo que me hace llevar un producto o un insumo de un punto A un punto B, toda la ruta que atraviesa. Y ustedes pueden decir, bueno, es relativamente fácil, tomo algo, lo pongo en un barco y llego y lo entrego. Pero más o menos para que se den idea, empecé con la industria automotriz y me fui a la inteligencia artificial y directamente al ChatGPT a preguntar cuántas piezas tiene un auto de 4 cilindros de una marca común y corriente, y me dicen aproximadamente entre 25,000 y 35,000 piezas, que comúnmente, si ya alguno de ustedes trabaja en la industria, que hay mucha industria automotriz, pues se subensamblan y se arman tipo el subensamble del tablero o de la bolsa de aire o del asiento para darle para adelante y para atrás. Bueno, esos son los subensambles. Entonces, con esos subensambles se puede reducir de 1,500 a 3,000 piezas. Y imagínense ustedes que esas piezas no se producen en un solo lugar. Estamos hablando de que puede ser que aquí en Matamoros fabriquemos bolsas de aire, que en otra parte del mundo se fabriquen asientos, que en otra parte del mundo se fabrique toda la cuestión de ingeniería de un motor o de una transmisión, que en otra parte se fabrique todo lo que tenga que ver con vidrios, ventanas y demás, y que después en otra parte del mundo se va a ensamblar todo ese proceso. Esas son las cadenas de suministro. Entonces son altamente complejas y cada vez son más sofisticadas. Entonces, en el 2020, que fue la pandemia y que ocurre la crisis del COVID, pues no solamente tuvimos una crisis sanitaria, sino que por primera vez se visibilizó que las cadenas de suministro no son omnipotentes, que se pueden parar, porque hasta ese momento si había un huracán, o había una guerra, o había un bloqueo, pues el comercio buscaba rutas alternas y se iba por otros lados. Pero en ese momento, de manera simultánea, se cerraron fábricas, puertos y fronteras en Europa, en Asia y en América. África ahora sí que entró en otro combo, ahí no pasó tan vivo la crisis del COVID como nos ocurre a nosotros. Pero en ese momento, a partir de aquí se comienza a visibilizar que la cadena de suministro y que el comercio global puede tener una disrupción, se puede romper. Avanzamos y nos vamos al 2021 y encontramos este efecto mariposa del que les conté al inicio, pero no solamente fue eso, sino que hubo muchos otros factores, y uno de ellos, por ejemplo, ahorita escuché que estaban aquí del puerto, hubo una crisis muy grande en el aumento de fletes, el hecho de que hubiera colapsos, por ejemplo, en el puerto de Los Ángeles o de Long Beach, hizo que automáticamente los fletes se elevaran muchísimo de costo. Para que se den una idea más o menos, en el 2019 un flete marítimo, una ruta normal de Asia a Europa, andaba en un costo aproximado de $1,500, $1,200, $2,000 en alguna ruta crítica. Para agosto del 2021, algunas zonas críticas habían aumentado tanto por la crisis y los bloqueos en los puertos que llegaron a aumentar su valor casi el 500%.
y hubo fletes que llegaron a costar más de $10,000 de una ruta normal. Fue una crisis sin precedentes. A partir de aquí se comienza a ver que los sistemas, que lo que afecta a un sistema puede no solamente causar un daño en un sistema, sino en muchos sistemas. Ahorita lo vamos a ver ya hoy un poquito de manera más aterrizada, pero quiere decir que hubo una crisis dentro del sistema sanitario que tuvo un colapso en el sistema económico, pero que también tuvo un golpe en el sistema ambiental, pero que también tuvo un golpe. Entonces, eso fue un conjunto de sistemas que se vieron altamente vulnerables de manera conjunta, ¿ok? Entonces, el mundo empieza a decir, sí tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, ¿verdad? Luego llega el 2022 y en febrero del 2022 estalla, no sé si ustedes ubiquen o tengan un recuerdo por ahí, estalla la guerra de Rusia y Ucrania. Y entonces empieza escasez de material energético, de alimentos. Por ejemplo, hubo un colapso, un bloqueo en los puertos del Mar Negro, por ejemplo, que aumentó muchísimo y encareció los precios, y de repente nos encontramos con una inflación de escala global, así directo. Hubo un bloqueo, por ejemplo, en el canal de Suez. ¿Han escuchado el canal de Panamá? Bueno, ahorita que dijo Chequito que iban a ir para allá, para Colombia, pues a lo mejor les da oportunidad de conocer el canal de Panamá, que está así muy, muy padre, que hay un flujo comercial muy grande. Bueno, también del otro lado del mundo hay un canal, es el canal de Suez. En ese año hubo un bloqueo muy grande en el canal de Suez y dejaron parado el 12% del comercio marítimo por 6 días parado, bloqueado en ese canal. Y ustedes van a decir, ay, 6 días. Pero imagínense, dense una idea de las demoras, de los recargos que puede ser tener parado una mercancía por un día. Multiplíquenlo por 6 y multiplíquenlo por el 12% del comercio mundial. Entonces fue así como que un shock así enorme, que se empezaron a dar cuenta del colapso que había. A partir de aquí comienza a ocurrir algo muy interesante, que si bien ya se había manejado, ya se maneja de manera más precisa, que es la relocalización. Y ahorita en el 2023 les contaré de qué se trata. En el 2023 no ocurre el fenómeno del nearshoring. El nearshoring como tal ya había tenido como sus pininos por ahí del 2008, porque ya habíamos tenido una crisis económica fuerte en la industria, pero en el 2023, a raíz de esa estrategia de relocalización, comienzan a analizar nuevas dinámicas del comercio. Les platico. Dentro del mundo globalizado, las economías, los países dicen, yo soy dueño de la empresa Samsung. Samsung es de Asia, pero mi proceso productivo me resulta más conveniente fabricarlo en México, o en China, o en Corea, porque ahí lo manufacturan más barato. La mano de obra es más económica, el marco regulatorio que me ofrecen es mucho más flexible, entonces no me importa que me quede lejos, yo traslado mis procesos productivos a otra parte y ahí fabrico. Esa es o fue la dinámica por excelencia del comercio, y a eso se le llama offshoring. Yo produzco, pero produzco muy lejos. Entonces, a raíz de la pandemia, se visibilizó que ese offshoring ya no resultaba tan atractivo, porque ¿qué pasó? Que cerraron las fronteras y me quedé sin nada. De repente Alemania estaba toda asustada porque se dio cuenta que todos los ingredientes activos del medicamento que producían venía de China, y que China había cerrado sus fronteras por no sé cuánto tiempo, y que ese ingrediente activo no lo tenían, y que salía muy caro fabricar ese ingrediente activo ahí, que no lo podían hacer, y empezaron todos a entrar en pánico y dijeron, bueno, vamos a hacer otra vez, regresar todo a una producción doméstica y todo se fabrica aquí, lo cual tampoco lo vieron y dijeron, tampoco es muy viable porque tengo que pagar mucho para hacer todo un proceso dentro de una misma región. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos otra vez a retomar algo que se llama nearshoring,
que es produzco no yo solito, pero produzco cerca. Produzco cerca para que por estrategia geográfica, geopolítica, económica, logística, yo tenga cerca a dónde tomar esa mercancía y la pueda traer. Y ese es el fenómeno del nearshoring, que a partir del 2023 está sonando muchísimo. Es un tema en comercio que suena una vez y que suena otra vez y que suena otra vez. Y ahorita ya tenemos no solamente el nearshoring, tenemos el multishoring, el friendshoring, bueno, ya crearon un montón de tendencias de comercio, pero en México la que ha resultado o que se ha visto con una inyección de inversión extranjera, pues es esta parte del nearshoring, que también ahorita les diré, no todo es miel sobre hojuelas, pero existen varias tendencias que marcan el comercio. Después por ahí nos pasamos al 2024 y yo incluí algo por aquí que dice la sostenibilidad entró a la ecuación, no porque antes no fueran procesos sostenibles, sino porque a raíz de que el mundo empieza a tomar cierto crecimiento, desarrollo, después de 3 años de crisis, empiezan a visibilizar ya no solo la cuestión sostenible para fines de, bueno, soy responsable social, sino ya recibir un incentivo o formar parte de ciertos programas, y que esos programas me hacían una cadena de valor, de alto valor. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga un programa de sostenibilidad adecuado que esté alineado con estándares de environment, social and governance, me hace, por ejemplo, una cadena de valor dentro del TME. ¿Han escuchado qué es el TME? Sí, por ejemplo, si eres un proveedor Tier 1 en la industria automotriz y cumples con estos criterios de sostenibilidad, pues automáticamente tienes como que una palomita que no nada más te dice, eres una empresa social responsable, sino que además tienes ciertos incentivos, cierta operación mucho más fluida por cumplir con esos estándares, ¿sí? Después nos brincamos al 2025, muchachos. Yo les puse digitalización total de la cadena de suministro. La verdad no quise ser aguafiestas y ponerles incertidumbre comercial y riesgo geopolítico. La verdad, o sea, yo me quise ir por el lado de que ahorita, gracias a Dios, tenemos inteligencia artificial y nos está ayudando y todo el rollo, pero la verdad desde que inició el año fue un año muy complicado. Les decía yo a mis estudiantes que a veces escuchan, a veces no escuchan, no todos escuchan, y yo les decía, estamos en un momento histórico, en enero, febrero, por ahí, estamos al borde de una guerra comercial, y como que no dimensionaban mucho a qué me refería yo con guerra comercial, y me estoy refiriendo desde que entró el presidente, por ejemplo, Donald Trump, que Estados Unidos tuvo ciertas políticas arancelarias, pues hubo un pleito casado con China. Y China, pues no es que sea riesgo, no, estamos hablando de una economía súper fuerte, estamos hablando del primer exportador a nivel mundial, estamos hablando de que solamente el año pasado exportó 3.50 billones de dólares aproximadamente, o sea, estamos hablando de un monstruo de economía que quizá no ha llegado a ser primera potencia al nivel de Estados Unidos, pero para allá va. En lo que les cuento, allá va. Entonces, estas tensiones geopolíticas pues han tenido repercusiones incluso en nuestro país. Nos hemos visto amenazados con que nos suben aranceles, que no nos suben aranceles, que tenemos el TMEC, que no tenemos el TMEC. Ahorita el nuevo chisme que existe, el chisme detrás de todo, pues es que el TMEC ya no va a ser un instrumento trilateral, sino que lo quieren hacer bilateral, y que por un lado va a estar Estados Unidos con México y que por otro lado va a estar Estados Unidos con Canadá, y que ya no vamos a tener esta relación de 3 estados integrados, pero realmente todo es un proceso de incertidumbre. De hecho, lo que les voy a contar a partir de aquí, pues es incertidumbre. O sea, las tendencias comerciales es lo que nosotros nos imaginamos que puede pasar, porque los economistas, porque los reportes, porque los estudios nos dicen, puede pasar o no puede pasar, dependiendo del entorno que exista. Pero lo que sí les puedo decir es que todo lo que va del 2025, estamos hablando de que tenemos esa incertidumbre en cuestión comercial y ese riesgo geopolítico por
decisiones políticas que no necesariamente se están jugando aquí en México, pero que de alguna u otra manera nos afectan. Pero si nos vamos por el lado optimista, también les puedo decir que ahorita sí ya la tecnología está totalmente integrada. En México ya teníamos mucho rato. Y si yo fui aduanera hace muchísimos años, y yo ya llegué con un sistema automatizado integrado, yo ya entraba a través de una huella digital a mi sistema, y escuchaba por ahí que los vistas decían, no, antes era manual y era de una manera distinta. A mí me tocó ya vivirlo de otra manera, pero ahorita ya los procesos están todavía mucho más sofisticados. Ahorita la automatización ya está en todas las operaciones aduaneras o logísticas. Ahorita ya estamos hablando de software muy avanzados para el registro de trazabilidad de la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos por el lado de la tecnología, podemos llamarle al 2025, si no le queremos llamar para no angustiarnos de incertidumbre, sí un año totalmente tecnológico, que va a hacer que la dinámica del comercio a nivel global cambie, porque las cadenas de suministro también están cambiando. ¿Ok? Siguiente, por favor. Por ahí nos vamos a encontrar, yo los quise situar en dos puntos, punto A y punto B, porque esta plática se llama tendencias de comercio, pero no podemos separar el término de cadena de suministro de comercio. De hecho, a raíz de todos estos acontecimientos históricos que les acabo de contar, los corporativos se dieron cuenta que la cadena de suministro no era invisible, sino que era muy visible y que no era un soporte del comercio global, sino que era una estrategia, una prioridad estratégica, no porque fuera invisible, sino que como siempre funcionaba al 100%, o trataba de funcionar al 100%, a pesar de los problemas, a pesar de que si el embarque no llegaba, era como nunca para la operación, y de repente llegas a un año donde la operación se paró. Me contaban, yo soy licenciada en comercio exterior, ahorita me dedico a la docencia, tengo muchos amigos que están en el área de comercio exterior de todo tipo, desde agentes aduanales hasta los que trabajan en marítima. Tengo una amiga en Tampico, en ese tiempo trabajaba en Altamira, y me dice, todo lo que fue cuando llegó la pandemia, marzo, abril, no sentimos la pandemia porque los buques ya estaban en camino, pero ya lo que fue junio, julio, agosto, había días donde prácticamente no teníamos nada, porque los puertos se habían cerrado y no teníamos que trabajar. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que se hizo visible. No es que antes no hubiera errores. El error en el comercio es como que el pan de cada día. O sea, todos los días te vas a equivocar, o todos los días va a haber una falla, o todos los días va a ocurrir algo, o todos los días vas a vivir con la tensión de que si llega la carga, si no llega la carga. Pero en ese momento se vio de manera visible en la totalidad. O sea, de repente, de manera simultánea, ocurría en la industria, ocurría en el puerto, ocurría en la frontera, ocurría en el corporativo, ocurría en tu casa, y de repente tú te viste trabajando desde tu home office sin poder tener contacto con nadie más. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que se hizo visible. Entonces, les quise resumir ciertos puntos del contexto de las cadenas de suministro a nivel global, que van a coincidir mucho con el contexto que tiene también el comercio exterior. ¿Por qué? Porque están unidos, o sea, hagan de cuenta como si fuesen uno el otro, porque a mis alumnos que son de logística yo les digo, bueno, es la columna vertebral, la cadena de suministro, pero realmente la cadena de suministro se articula porque existe un comercio mundial. Si no hay una demanda a nivel mundial, pues no hubiera la necesidad de tener cadenas de suministro, ¿verdad? Y que cada vez son más sofisticadas. Entonces, se los puse en 4 puntos. Regionalización y resiliencia estratégica. ¿Qué quiere decir regionalización? Precisamente eso, la relocalización. Buscar regiones estratégicas. Por ejemplo, hasta este momento, a pesar de todo lo que ocurre, de las dinámicas, de los riesgos geopolíticos, América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, nosotros formamos parte de América del Norte, pues es un bloque comercial fuerte, es una regionalización donde hay mucho flujo comercial. Nosotros, por ejemplo, Estados Unidos, pues somos México es el primer mercado de Estados Unidos, o sea, nos venden directamente, o sea, el flujo es muy grande que existe, a eso me refiero con regionalización, o sea,
si en Asia, por ejemplo, ahorita en Asia está China, Japón, Corea del Sur. Ellos en sí hicieron su propio acuerdo y su propio tratado. China ahorita está estrenando 7 nuevos tratados comerciales. Aún así, México sigue siendo, en el mundo sigue siendo el país que tiene más tratados de libre comercio. Algunos ya no son tratados como tal, son acuerdos comerciales. Ahorita les podría explicar la diferencia, pero aún así tenemos variados con diferentes países. A eso nos referimos con regionalización. Y cuando nos hablamos de resiliencia estratégica, ¿han escuchado la palabra resiliencia? ¿Alguien por aquí? Resistir, cadenas resilientes. O sea, que a pesar de que ocurra una disrupción, yo pueda anticipar, yo pueda prevenir, yo pueda contrarrestar, yo pueda hacer una estrategia o un plan estratégico que me ayude a fluir. Y eso, el hecho de que existiera esa disrupción, pues hizo que se empezara a hablar de cadenas de suministro resilientes. Cuando hablamos de digitalización y visibilidad total, muchachos, ahí sí directamente estamos hablando de tecnología. Por ejemplo, en cadena de suministro existe el factor de trazabilidad. ¿Lo habían escuchado? Trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Yo sé en todo momento dónde está mi producto, mi mercancía o mi materia prima. Véanlo replicado a cuando encargo de Shein o encargo de Temu o encargo de Amazon, y desde mi teléfono yo puedo ver cuándo me lo empacan, cuándo me lo mandan, cuándo llega, a la hora que va a llegar y si ya me lo entregaron. Esa es la trazabilidad. Entonces, en las cadenas de suministro, este es un valor muy grande, la trazabilidad, que en todo momento yo sepa dónde está una mercancía. Por ejemplo, ahorita actualmente ya es, googleen por ahí, métanse, no sé, puerto de Rotterdam, algún puerto de China, el que ustedes quieran, tiene como 10 de los más principales del mundo, y ustedes van a dar cuenta de los sofisticados que están en tecnología. Y, por ejemplo, el Internet de las cosas, no sé, algún dispositivo, algún software, me hace saber un contenedor marítimo, cuándo salió, si está refrigerado, la temperatura que tiene, cuál es la ruta que sigue, en qué momento va a llegar, si hay un retraso, por qué va a estar el retraso. Todo eso ya se da gracias a la tecnología. Todo eso ya es a partir de todo lo que hay. Imagínense un contenedor de 40 pies que constantemente le esté avisando a su corporativo en qué lugar está, bajo qué condiciones está. Eso es algo que, a eso hablamos con digitalización. Aquí en México las cuestiones aduaneras, pues ahorita que hablemos de comercio, porque van a ver que son muy similares, también les contaré algunos casos particulares. Sostenibilidad, variable de competitividad. Ahorita también se busca mucho lo que son cadenas de suministro. En mi caso particular, les cuento, yo estoy estudiando un doctorado y es en administración de negocios sostenibles, y mi área de estudio, mi tesis doctoral, que me ha costado muchísimo, casi ese título, muchachos, pero estoy en una tesis doctoral, y es diseñar una metodología integral para gestionar cadenas de suministro sostenibles en el sector industrial en la región de nosotros. La industria, por responsabilidad social, por cuestiones de sostenibilidad, tiene ciertas certificaciones que no son obligatorias en México. En México no es que te las condicionen y te hagan manita de puerco para hacerlas, puedes hacerlas o no puedes hacerlas. Comúnmente los corporativos las hacen porque te las piden de tu corporativo hermano en el extranjero, pero que son diseñadas para que funcione con esa sostenibilidad. Entonces, a veces no hay tanto conocimiento en todas las beneficios o incentivos que puede haber con programas de sostenibilidad. Entonces, ahorita ya la sostenibilidad, antes una cadena de suministro era buena o era mala por precio, por tiempo de entrega y por calidad del producto, cómo te llegaba. Actualmente ya estamos hablando de sostenibilidad. ¿Es sostenible o no es sostenible? Tú tienes una entrega que mide, por ejemplo, la huella de carbono. ¿Habían escuchado huella de carbono? Todo lo que gasta un producto. Por ejemplo, tú dices, tengo un pantalón. Ahorita siempre les pongo a mis alumnos el caso de los pantalones de mezclilla, pero ahora vienen todos muy guapos, ¿verdad? Todos casi nadie trae unos jeans, pero les digo, bueno, imagínense todo lo que gastó de agua ese jeans o ese pantalón para que ustedes lo tengan puesto. Lo hayan comprado en Coppel, lo hayan comprado en Broadway, lo hayan comprado en el Tianguis, lo hayan comprado en La Paca, donde lo hayan comprado.
pero muy probablemente ese pantalón ya recorrió más kilómetros que nosotros. ¿Por qué? Porque si lo compraste de una marca de la fast fashion tipo H&M o sí, cuidado con el perro, del que tú quieras, pues muy probablemente el textil se fabricó en una parte del mundo, se tiñó en otra parte del mundo, se manufacturó en otra parte del mundo, después se llevó a un centro de distribución en otra parte del mundo y luego ya llegó a las tiendas físicas o en línea donde tú adquiriste ese producto, o si es usado, que también de verdad ahorita se ha puesto tan de moda esa cuestión de las cosas de segunda mano. En los países de primer mundo le dicen vintage, pues aquí pues es la paca, ¿verdad? Las pacas de ropa, pero es algo que es muy común en donde sea, o sea, de verdad yo he tenido la fortuna de visitar otros lugares en el mundo y si tú te vas a China te vas a encontrar paca en China y si te vas a París te vas a encontrar paca en París y si tú te vas a encontrar ropa en todos lados. La van a llamar de diferente forma y te va a costar distinto, pero de que va a haber, va a haber. Entonces, cuando hablamos de huella de carbono, por ejemplo, en la ropa es un tema que a mí me gusta muchísimo porque es una huella de carbono impresionante, tanto cuando estamos midiendo la cuestión del transporte, cuánto costó en cuestión no de dinero, sino en cuestión de emisión de gases, el traer una mercancía de un lugar a otro. Entonces, aquí eso es algo muy, muy importante. Y el otro término es los riesgos sistémicos y geopolíticos. ¿Se acuerdan? En la primera diapositiva les dije qué es un riesgo sistémico cuando ocurre un daño o un problema en un sistema que de manera conjunta vulnera otro sistema. Entonces es algo que dentro de las dinámicas del comercio no se habían dado cuenta. A partir del 2020 en adelante nos dimos cuenta que estamos en un mundo interconectado, o sea que las cadenas de suministro están interconectadas. Imagínense la sorpresa para, ¿qué les gusta? Ford, que querían hacer su camionetón acá, súper de lujo, con asientos de piel, que tenían calefacción y demás, y que de repente dijeron, mi rival es Nintendo, porque hubo un chorro de gente que quiso comprar Nintendo porque estaban encerrados, el semiconductor se sofisticó y lo vendieron a Nintendo. Entonces, mi rival ya no es la Toyota, ni es la Chrysler, ni es la GMC. Mi rival es Nintendo. O sea, así de interconectado está el mundo, chicos. Entonces, no consideren, su carrera es muy, muy padre, la del comercio, pero no son cuestiones aisladas. No es como que, bueno, ocurre este evento y no me va a afectar. Bueno, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero es Estados Unidos y China, no me va a afectar. O sea, los riesgos sistémicos estamos diciendo que cuando un sistema afecta a otro, automáticamente le va a pegar, va a ser vulnerable de manera conjunta. ¿Sí estamos? La siguiente. Y esto era lo que les decía, tiene cierto similitud, porque ese es el contexto global del comercio. Aquí hablamos de la fragmentación del sistema. ¿Qué es fragmentación del sistema, muchachos? Precisamente esa parte donde vieron que las regiones, al momento que se cerraban o que creaba un colapso, se iba a fragmentar y se iba a ver un mercado de manera aislada y que esa manera aislada se iba a ver vulnerable. Entonces, ese fue uno de los factores que, bueno, ese es el contexto que existe actualmente. Después hubo por ahí un auge de acuerdos regionales y de comercio preferencial, el famoso que le llaman el friendshoring, que es también otra variante. ¿Sabes qué? Hago un acuerdo. Yo tenía un jefe que era un jefe que hasta la fecha, pues tengo trato con él y era buenísimo para explicarnos cosas del Señor y siempre nos explicaba los tratados de libre comercio de la siguiente manera. Decía, los tratados de libre comercio son como los matrimonios a la antigua. O sea, yo voy, me caso y doy todo. Doy la casa, doy el perro, doy el dinero, doy el carro, doy todo. Todo, y yo doy todo mi tiempo, todo mi amor, toda mi energía. Esos son los tratados de libre comercio. En un TEMEC, si ya vieron, ahorita va a ver el lista, creo que la tarifa, algo de tarifa, tú ves la tarifa y entra todo a juego, todos los sectores, todos los productos, todo, entra el sector laboral, entra la mano de obra, entra la cuestión de innovación, ahorita por ejemplo el TEMEC entró la cuestión del comercio, el e-commerce, el comercio en línea, entra todo.
Hubo un momento donde los países dijeron, estamos comprometiéndonos mucho. Entonces surgen los acuerdos comerciales y decía mi jefe que eran como los matrimonios más modernos y decían, bueno, sí te quiero y te quiero mucho, pero nada más te quiero hasta aquí. O sea, yo nada más voy a pactar contigo el sector automotriz, yo nada más voy a pactar contigo el sector de la electrónica, yo nada más voy a pactar contigo. Entonces han surgido muchos acuerdos comerciales que ya no tienen un amplio o que ya no tienen esa amplitud en lo que abarcan, sino que solamente ciertos sectores. ¿Sabes qué? Tengo un tratado con Chile, bueno, nada más voy específicamente con esto. Tengo un tratado con esto y ya no me juego el todo por el todo o toda esa integración. O como en el caso de la Unión Europea, que ellos tienen aparte un bloque comercial donde ya tienen la misma moneda, tal, ahí ya es una integración mucho más amplia, es una integración económica lo que ellos ahí tienen. La transición hacia un comercio sostenible, que era lo que comentaba, no es que yo se los quiera mencionar a cada rato por cuestión de mi que yo hago, sino es que es una realidad. Las cuestiones de sostenibilidad ya tienen pues no sé, a mí todavía me tocó, fíjense, cuando yo todavía trabajaba en comercio, así directamente, me tocó todavía ver países en la Unión Europea donde si no viene tu tarima, que es de plástico reciclada, 2 veces, yo no te la recibo, y el sello respectivo. O sea, ahorita ya hay prácticas a nivel mundial que ya me exigen, o sea, no es como que, a lo mejor aquí en México les vuelvo a decir, no, pero te vas a ir a otras partes del mundo donde sí va a existir, donde sí hay una conciencia muy, muy diferente tanto del consumo como de la parte de lo que yo hago. Por ejemplo, hay un canal, se lo sugiero mucho, está en YouTube, se llama DW y es alemán, y ellos hacen sus documentales tanto en inglés, en alemán y como hacen el doblaje en español o subtitulados. Y ellos actualmente están haciendo un estudio bien interesante sobre la logística inversa o la devolución de los productos que hacen de Amazon. Aquí cuando se devuelve, realmente todavía no sabemos ni dónde van a parar esos productos, en Amazon o en Mercado Libre o cosas así, pero ellos allá están muy preocupados porque es primer mundo. Por ejemplo, en Alemania, no me gustó algo, abro el frasco y no me gustó y se lo devuelvo, y Amazon, y tienen países como Estonia, como Letonia, que los están utilizando como para basureros de todo eso que están regresando, ya no lo utilizan. A lo mejor aquí todavía pues nos lo venden en una paleta y lo compramos, o no sé, se le da otro uso, pero son países de primer mundo donde eso se está desechando y nadie lo está utilizando. Entonces, esa presión que existe por los grupos de interés hace que en algún momento se convierta en una ley y hay una transición hacia un comercio más sostenible. Y después estamos con la digitalización y los nuevos modelos de intercambio. Cuando hablamos de digitalización, muchos estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cuestiones tecnológicas, desde inteligencia artificial, blockchain, el Big Data. Aquí en México, pues ya tenemos muchos años usando la ventanilla única. Ese es un proceso automatizado que existe. Nadie trabaja en comercio que haya escuchado ventanilla única. Es la plataforma que tenemos para... Se sube todo en línea, todo se hace en línea, ya no hay cero papeles, y las dependencias se interconectan en la nube y de ahí jalo información. O sea, ya no es que yo físicamente arrastre la pluma o algo, sino que ya lo hago de esa manera. Los nuevos modelos de intercambio, pues ahorita ya tenemos algo que yo, la verdad, es lo más nuevo que había escuchado. No sé si, yo he escuchado canales multimodales, canales esto, ahora ahí la nueva es los canales omnicanal, que son los canales que abarcan todos los canales de distribución, como cuando tú vas a Walmart, y en Walmart pues puedes comprar físicamente, pero te puedes meter a la página, pero puedes recoger el link, puedes ir nada más recoger, o puedes comprar en tienda física. Por ejemplo, hablaban de lo que era la realidad virtual y la realidad aumentada, ya para las tiendas donde pues tú ves si tu estufa si te queda en el espacio que está y la encargas y no vas a tener una devolución, etcétera, etcétera. Aquí ya estamos hablando de toda la cuestión de tecnología. Siguiente. Ok, y aquí lo que hice fue relacionar la parte de la cadena de suministro con la explicación, con un ejemplo práctico y actual de lo que exista. Si ustedes se fijan, están unidas. O sea, no es que yo esté redundando, sino que si estoy hablando de una regionalización,
Estoy hablando de bloques económicos. Quiero hacer cadenas de suministro más cortas, bueno, pues la tendencia del nearshoring existe. Quiero hacer una digitalización y un comercio electrónico de datos, bueno, la trazabilidad digital convierte la logística en un componente del comercio digital. Quiero hablar de sostenibilidad o comercio verde, pues están los criterios ambientales, la huella de carbono, hay algo por ahí que se llama economía circular, ¿la habían escuchado? ¿No? La economía circular es un término, la verdad también que ahorita, pues ya tiene ratito, pero tiene mucho auge. Comúnmente los modelos económicos eran lineales, yo compraba, usaba y desechaba. Actualmente cuando estamos hablando de una circularidad, estamos hablando de que yo puedo comprar, usar, reutilizar, reciclar, reparar, y esos ya son modelos económicos que actualmente existen y que se replican en muchas cosas. Ahorita acaba de ser, no ganamos, me ha tocado ganar, pero esta vez no ganamos, concursamos ahora en septiembre, unos chicos de la carrera, hay un concurso de creatividad aquí que llega hasta un nacional que es el Expociencias, es a través de donde se ganan las acreditaciones para ir a otra parte del mundo. Me ha tocado la fortuna de ir con mis alumnos a otros lugares a competir, esta vez no, pero me gustaba mucho el proyecto que hicieron los muchachos, yo entendía que lo tenían que trabajar todavía mucho, porque ellos hicieron una aplicacioncita para la cuestión de trazabilidad de la logística inversa, de que cuando yo compraba en línea, poder rastrear mi producto del regreso, desde que yo lo regresaba hasta que ya sea que regresara al centro de distribución de donde salió y de ahí se diera la opción de un almacenamiento físico categorizado, si era electrónico, si era textil, y así. Estaba el proyectito y lo presentaban y aparte lo incluían un programa de educación al consumo, que se hiciera una conciencia de tus hábitos de consumo, que si lo que estabas comprando realmente lo necesitabas o no para cuestiones, ¿verdad? Obviamente de sostenibilidad. No ganamos. La aplicación estaba muy linda. Hay algo en programación que se llama programación por bloques, estaba hecha por programación por bloques. De entrada yo dije, no creo que podamos mucho con aplicaciones. ¿Por qué? Porque ahí ya hacen programaciones mucho más sofisticadas, los chicos, pero pues mis muchachos eran chicos de logística, entiendo que no manejan tanto la tecnología, entonces yo me di por bien servida con su aplicación muy linda que hicieron, se llamaba SR25 y la expusieron muy bien. Pero lo que voy, realmente la cuestión de la trazabilidad es muy importante, saber dónde está esa mercancía, en qué punto está esa mercancía. Y investigué para poder asesorar a los muchachos, yo les decía, pues a gerentes o amigos que tenía así en la industria, me decían, pues no te vayas por la parte económica, realmente el tiempo ya no importa, un retorno ya no importa cuánto se tarda en regresar, vete por la parte de la sostenibilidad, o sea, haz esa conciencia de una trazabilidad sostenible para esa logística inversa. Dice, bueno, por ese lado nos vamos a ir, pero sí es algo que existe, es algo que es muy importante. En la parte de riesgos geopolíticos y fragmentación comercial, pues esa geopolítica que configura rutas, mercados, por ejemplo aquí los desvíos de flujos marítimos por el Mar Rojo debido a las sanciones que hubo por ahí en Rusia. Entonces tú buscas rutas alternas, ocurre el comercio, ocurre una disrupción y al final de cuentas tienes que buscar una solución. El comercio no para. Sí, en este momento o a raíz de las cuestiones o acontecimientos económicos que ocurrieron, sí se hizo visible que sí había una disrupción. La siguiente. Y aquí me voy a centrar, ya hasta aquí, ¿no se han dormido? ¿No? ¿No se han dormido? Sí, está bien. Nos vamos a ir, esto no lo digo yo, esto lo dicen reportes, estudios, expertos en cuestiones de comercio. Esto no lo dice Lidia Requena, yo hago un análisis de lo que comúnmente dicen y bueno, pues estas son las tendencias que vienen para este año y eso es lo que dice la mayoría de los expertos. Va a seguir la parte de la regionalización inteligente. Y ahorita vamos a ir, no sé si el nearshoring funciona o no funciona. Hasta el momento todavía nosotros, nuestro trato comercial, nuestro cliente, el 80% de lo que nosotros hacemos de comercio internacional lo hacemos con Estados Unidos. Sí diversificamos, sí tenemos China, sí tenemos Europa, sí tenemos otras partes del mundo, pero realmente nuestro principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos.
Y hay gente que comúnmente cuando empieza toda esta situación y el pleito con Donald Trump y que sí, que sí, no, y que si sale Marcelo Ebrard y dice, pues que le vendan a alguien más. No es tan sencillo. Sí, tendríamos que diversificar mercados, es un hecho, pero no es que yo llegue mañana y que le toque la puerta a China y que le diga, oye, vengo a traerle aquí unas cositas, ¿me las quiere comprar? No funciona así. Menos economías tan cerradas así como, por ejemplo, China es una economía muy cerrada, es complicado entrar a China. O sea, China ellos compran y producen y venden un montón, pero que tú entres al mercado chino es complicado. O sea, ellos tienen su economía de una manera articulada, de una manera que no está abierto para que todo el mundo llegue y me venda aquí. Entonces no es tan sencillo. Entonces seguimos con la parte de regionalización inteligente. Vamos a buscar esa relocalización de procesos de una manera mucho más estratégica y mucho más estructurada. Sigue la parte de automatización y trazabilidad digital. Seguimos hablando de que cada vez los procesos son más automatizados. Estaba viendo, por ejemplo, había la Organización Mundial de Aduanas sacar un reporte de tecnologías emergentes, así como que las nuevas tecnologías que hay y los usos que le están dando. Entonces, por ejemplo, en la parte de Europa, pero ya pegado a euroasiático, perdón, estaban viendo la cuestión del uso de drones porque ya decían que los drones los usaban para la piratería. Como no estaban regulados, pues ellos, o del contrabando, ya sea piratería o contrabando, y entraban y sacaban y porque no estaba regulado como tal. Entonces decían, bueno, pues se puede utilizar para fines que ayuden. O sea, si ya se está utilizando para otra cuestión, pues que sea para fines que ayuden. Pero a eso nos estamos hablando con la cuestión de automatización, toda la integración de la tecnología. Les vuelvo a decir, aquí nosotros tenemos la parte de ventanilla única, que cada vez se sigue sofisticando más, procesos para la revisión de mercancías, se sigue sofisticando más. Si tú vas a otras partes del mundo, hay procesos que son totalmente automatizados. Cuando leí lo de ventanilla única, vi que había un montón de países que tienen también, pues esa no es la única ventanilla, ¿verdad? Porque hay muchos países donde también se llama ventanilla única. Entonces te vas, por ejemplo, no sé, Corea del Sur tiene su sistema Unipass y dicen trámites aduaneros en 2 minutos. O sea, de tan rápido que es su flujo de mercancías, ¿no? Cuando hablamos de e-commerce transfronterizo, este es como un dicho. El e-commerce, el comercio en línea, surgió de una manera muy lineal. Tú veías un producto en una plataforma en línea, le cargabas y te la traían. Cuando yo hablo de un comercio transfronterizo o una personalización logística, ya estamos hablando que entra también la tecnología y todo lo que la tecnología trae encima. Nuestros datos, si es gratis, pues no están gratis, ¿verdad? Porque nuestros datos venden. Entonces, si tú compras algo, no sé si les ha pasado, si tú te metes a Amazon, no sé cómo esté en sus redes sociales, pero si tú te metes a Amazon y pones, no sé, lo que tú vayas a comprar, vamos a suponer una crema y la quieres traer por Amazon, automáticamente cuando entres a Facebook o entres a alguna red social, te va a aparecer un anuncio de cremas similares o de cosas similares porque tus datos están expuestos. A eso me refiero con e-commerce, es esa personalización que ya reconoce tu perfil, que ya sabe qué es lo que compras, que ya sabe qué es lo que consumes, que ya sabe cada cuánto lo consumes, que se va a anticipar y que te va a ofrecer una oferta porque yo ya sé que cada 3 meses se le acaba esa crema y la va a volver a encargar por la misma plataforma porque sus hábitos de consumo ya van 3 veces que me la compra. Entonces, o ya va 2 veces que me la compra, lo va a volver a hacer o lo va a volver a comprar. Y si no lo va a volver a comprar, yo le voy a lanzar una promo para que me la compre, porque está bien buena la promo, o sea, y no se pueda zafar de comprármela. A eso es a lo que nos estamos hablando con esa personalización. Hace ya algunos años salió un libro, está muy bueno, búsquenlo, todavía está muy actual, pero ya tiene como unos 6 años, que se llamaba Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, no me quiero equivocar del nombre, y decía que de los empleos que en un futuro iban a desaparecer. Entonces, yo lo compré porque el que estaba en número 3 eran los agentes aduanales, decía agentes aduanales, porque decía que se iba a automatizar todo el show y toda el cosa, pero él decía también de las fuentes de empleo que se iban a crear, y unas de esas fuentes de empleos ya existen, que es los manejos de datos. Decían,
yo voy a contratar personas, yo restaurante voy a contratar a una persona que me maneje los datos de todos mis perfiles de mis clientes y entonces yo saber cuántas veces mi cliente por el uso de esas plataformas va a mi restaurante, sé cuándo cumple años, el día de su cumpleaños le voy a lanzar una promoción, ya sé que va dos veces al mes, ya sé cuánto es lo que consume y entonces voy a ir perfilando lo que consume. A eso se refiere con esa personalización y él hablaba de esos puestos que actualmente ya existen. Si todavía no les aparece, puede ser, si aquí todavía no trabajan, las chicas que no trabajan, que todavía no tengan una tarjeta de crédito que pasar, porque ya cuando la pasas ya caminó, ya van a saber todo lo que compras, pero cuando si llegan a ser personas así activas que compren, les va a aparecer. O sea, tú en tus plataformas, en tus redes sociales no te aparece aquello que no te gusta. O sea, lo que tú no consumes no te va a aparecer, te aparece lo que tú consumes. ¿Vas al gimnasio? Pues te va a aparecer el gimnasio. Tú no usas iPhone, tú usas Samsung, te va a aparecer cosas de Samsung. Tú te gusta comprar el aceite de tal cosa, eso es lo que te va a aparecer. ¿Te gusta ir de viaje? Eso es lo que te va a aparecer, porque eso es lo que consumes. A eso se refiere con ese comercio. Ya no solamente te venden el producto, antes decían te venden la experiencia, no, ahorita ya va más allá de eso. O sea, ya te venden lo que ni siquiera te imaginaste que querías y ya está ahí ya en tu cabeza porque ya apareció ahí. A eso es a lo que me refiero. Siguiente. Yo puse 6 megatendencias. La siguiente es la reindustrialización circular, aunada a la economía circular. Hablamos de los 3 principios, de reutilizar, de reciclar, de reparar. Estamos hablando de aquello que pueda tener esa siguiente uso. Por ejemplo, les digo, yo tengo una maestría en energías renovables y en algún momento, aquí en México todavía no se da porque los parques eólicos son relativamente jóvenes, pero en Europa ya se estaba dando el caso de estudios que hablaban de qué iban a hacer con los desechos de esos parques eólicos, porque es impresionante, no sé si ustedes los hayan visto, son esos abanicones, esos aerogeneradores enormes que se venden, son por juegos, son 3 palas, se llaman, o aspas si lo quieren llamar, y pues más o menos son de diámetros de 150 hasta 180 metros de diámetro de cuando hacen ese giro y están hechos a base de fibra de vidrio, de resina epoxi, bla, bla, bla. Entonces, tienen un periodo de vida probable de 30, 35 años. Entonces, por ejemplo, en Europa decían, bueno, el desinstalarlos y el quemarlos es altamente contaminante. Entonces, tú me estás vendiendo algo como energía renovable, pero a los 30 años me va a contaminar, va a ser un problema del futuro. Hubo cosas así como que desde lo más tierno que vi, estaban haciendo como parques de juegos infantiles, los cortaban y hubo otro, por ejemplo, no sé, recuerdo, creo que en Alemania, estaban haciendo casas con prefabricadas como para personas de recursos más bajos, estaban haciendo como casitas con esas aspas y con esas construcciones de aerogeneradores. Entonces, cuando hablamos de la reindustrialización circular, estamos hablando de ese uso que se le puede dar a los productos. La descarbonización del transporte. Este es un punto bien importante. Si por ahí hay que se sientan dormidos y demás, sí ténganlo bien en claro. Cuando hablamos de logística, bueno, yo que imparto clases en logística, cuando tú dices logística, automáticamente, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué? ¿Qué se les viene a la logística? Transporte. Y no es lo único, o sea, no es lo único que existe. O sea, dentro de la logística, pues están los envases, está el embalaje, están los software que dan la trazabilidad, hay un montón de cosas. Pero ¿por qué siempre se les viene a la mente el transporte? Porque el transporte es lo que más energía consume, es lo que más gastas. Para ser sencillo, es lo que más gastas. O sea, estamos hablando que del 100%, un 60%, tú te lo gastas en transporte. Y es lo que más contamina. También, entonces cuando hablamos de descarbonización estamos hablando de un transporte o empezar a crear nuevas formas de transporte que sean más amables o generosos con el medio ambiente.
ya sea si hay algún tipo de uso de energía renovable, si estamos utilizando algo que sea eléctrico, etcétera, etcétera. A eso es a lo que se refiere con la cuestión de descarbonización, y es una tendencia del futuro, es algo que ya se está manejando y que hay países que ya están haciendo desarrollo de ese tipo de transporte de carga, ya no de transporte de pasajeros. Ese sí ya sé que existen los Tesla, aquí ya llegaron los BYD que están muy padres, que hay híbridos y hay eléctricos directamente, etcétera, etcétera. Y la última es la reconfiguración del trabajo logístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues antes tú buscabas una persona de logística que te coordinara una operación de un punto A a un punto B. Actualmente, y eso sí es para ustedes la carrera, actualmente tienen que saber muchas cosas más aparte de coordinar. De hecho, con compañeros que se dedican en la industria, hay muchos, no, desconozco su plan de estudios, pero me imagino va por lo mismo, ven ley, ven esto, y todo eso que ustedes están aprendiendo es sumamente valioso, chicos, pero es cambiante. O sea, de hecho, ahí viene la reforma de la ley aduanera, o sea, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, coincidíamos que una de las cuestiones que más deberíamos de tener presente, mucho más los que somos docentes, en habilidades para ustedes son las llamadas habilidades blandas, aunque se oiga así con mucho como de que damos expresión oral escrita y cosas así, pero de verdad, o sea, crear en ustedes esa actitud que sea adaptable, que sea modificable. Yo voy con los muchachos, comúnmente, este carácter que tengo, comúnmente lo tengo siempre, y también con mis alumnos, salvo cuando me desesperen, también me desespero. Y les digo, y no me hagan verme enojada porque no, muy bonito. Pero yo les decía a ellos, les decía, pero eso los prepara para el futuro, porque ustedes no van a un medio laboral muy amigable, o sea, no van a ser maestras de preescolar. Bueno, los niños también hacen berrinche, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy, es un medio que es hostil. ¿Por qué es hostil? Porque aunque la persona sea la más buena del mundo, si en juego está su mercancía, que no vale 3 pesos, sino que vale miles de dólares, pues obviamente le va a salir el carácter. Yo les decía a mis chicos, siempre les digo, miren, si lo que ustedes fueran a perder es un embarque de $1,000, fácil de reponer, pues si lo pierden, pues hacen una tanda de colchas y a modo lo van pagando. Pero ustedes no van a ir a mover cargas de $1,000, van a ir a mover cargas de miles o de millones de pesos. Y que muy probablemente no es nada más lo que cueste, sino las especificaciones que tiene esa mercancía. Que aunque yo lo reponga en dinero, a lo mejor ya no van a tener esa mercancía con esas especificaciones. A lo mejor ese era tu pedido único. Como los semiconductores, se te perdió un embarque, pues era el único que tenía para ti. Yo no tengo un inventario aquí para venderte más porque a ti se te perdió o porque el contenedor, digo, comúnmente las cargas están aseguradas, ¿verdad? Pero es un problema real. Entonces, cuando hablamos de la reconfiguración del trabajo logístico, no solamente se trata de coordinar un punto de entrega y un punto de salida y de recepción, sino una serie de actividades que van a requerir mucho más de ustedes, mucho más toma de decisiones, mucho más análisis de situaciones críticas, mucho más, quisiera decirles trabajo bajo presión, ¿verdad? Porque a las generaciones nuevas les gusta mucho, pero sí hay trabajo bajo presión. Entonces, toda esa serie de cosas son necesarias para todo lo que se viene. ¿Okay? Estas son las 6 tendencias que yo desde mi punto de vista les puse. ¿Seguimos? Sin embargo, aquí yo les marco algo que dice, porque hablamos mucho y se los quería mencionar, decía, perspectiva regional México y la frontera, nosotros como frontera. Entonces aquí les puse unas características que pues se escuchan mucho, hay que el nearshoring, hay que el comercio, hay que estamos creciendo, hay que esto, y les puedo decir lo que se dice y bueno, en la realidad, ¿sí va a pasar o no va a pasar? Miren, nearshoring y atracción de inversión industrial. Dice, México se posiciona como el principal destino de nearshoring en América del Norte, aprovechando su cercanía con Estados Unidos y el TEMEC. Luego, realidad, sí existe, nada más que cuál es la realidad. El fenómeno es real, pero desigual. La inversión se concentra en Nuevo León, Chihuahua, Baja California, mientras estados fronterizos como Tamaulipas avanzan más lentamente. No quiere decir que no existan.
O sea, yo les estoy diciendo la realidad. ¿Podemos crecer? Sí podemos crecer. Digo, ahorita, por ejemplo, yo les decía a los muchachos, súper padre, porque les va a tocar, aquí Matamoros a mí siempre se me hizo como muy noble. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en Matamoros y en Reynosa, y a mí me gustó mucho más, en la parte de comercio, a mí me gustó mucho más trabajar aquí. Reynosa se me hacía parte un poquito más complicado, manejar la operación es un poquito diferente, pero qué padre, porque aquí hay por ejemplo, despacho terrestre, hay despacho ferroviario y pues ya va a haber despacho marítimo. Entonces eso está súper padre, o sea, les aumenta muchísimo la cuestión de oportunidades más de ustedes que van a ir a trabajar. Entonces, pues la verdad, somos un estado fuerte en el sentido, y no lo estoy diciendo real, o sea, sí tenemos desarrollo, pero tenemos un Nuevo León que está fuertísimo. O sea, un Nuevo León que obviamente tiene muchísima industria, que tiene infraestructura, que tiene conectividad, que tiene una aduana, que tiene esto. Entonces, no lo veamos como competencia así de que, ay, yo te voy a ganar y eso, sino que estamos mostrando la realidad y bueno, el nearshoring es algo real, pero tenemos que saber que esta es nuestra situación. Después dice infraestructura logística y conectividad transfronteriza. Se proyecta el desarrollo de corredores logísticos inteligentes, ferrocarril, intermodal, puertos secos. Si no ubican puertos secos, son los puertos que están dentro, ya sea que llegue una conectividad con un ferrocarril o demás, hubs aduaneros digitalizados para integrar cadenas regionales. Aquí es índice de desempeño logístico 2023, si se me olvidó decirle chiquito. 2023, para que lo tengan, es la última vez que salió. Y estamos situados en este punto de 139 países. No somos los más avanzados. Ahora, ¿quiénes están posicionados en los primeros puestos? El rey de la infraestructura logística desde hace años es Singapur. Singapur tiene un desarrollo impresionante. O sea, googleenlo, fíjense, vean. O sea, es un modelo a seguir en ese sentido, pero también tiene una política bastante estricta. O sea, vean todo el panorama, porque luego decimos, queremos ser como ellos. Bueno, ellos tienen pena de muerte, ellos tienen esto, ellos tienen otras cosas. Digo, también podríamos alcanzarlos, pero si tiras un chicle, te vas a la cárcel, mijito. Entonces, ahí sí hay que mediar sí o no. Entonces, esa es la situación en la que está. Esos son Finlandia, por ejemplo, está también en los primeros lugares. Estados Unidos está como en el lugar 17, no es como que le gana. Obviamente China sí le gana en desarrollo. China tiene como 10 de los principales puertos marítimos del mundo. O sea, es una cosa impresionante. De verdad, hay un montón de videos en TikTok, en YouTube, ustedes se pueden meter, los pueden ver y la verdad o sea, son muy desarrollados. O sea, se manejan a través de robots, muy padre. Y la verdad, nosotros no es que esté mal. Por ejemplo, hace poquito llevé a unos chicos al puerto de Altamira, fuimos ahí a ATP y estaba muy padre. O sea, la verdad está muy padre la infraestructura. Yo tenía años, miren, yo estudié en Tampico hace muchísimos años, muchísimos. Y cuando yo fui todavía el puerto no estaba como, nos decía el maestro que era el plan maestro porque lo querían hacer en una forma de T y que lo querían hacer. Altamira ni figuraba en el planeta. Yo estoy en Tampico, o sea, no figuraba, no era todavía, había un corredor industrial, pero muy deslucidito. O sea, ahorita está impresionante. El entrar ahí, si no han ido, díganle al ingeniero Sergio que los lleve. Está muy padre. O sea, el entrar ahí es una congestión, hay un montón de industria. Está bien padre. O sea, la terminal está muy padre. Entonces yo digo, imagínense, nosotros, no estoy haciéndonos menos como México, estamos dentro de los principales puertos del país, pero imagínense la competitividad, el desarrollo tecnológico que hay en un puerto, no sé, de Rotterdam, para que más o menos ustedes, ahí búsquenlo, googleenlo, y es impresionante cómo se maneja la carga, el tiempo que tienen para cargar y descargar un portacontenedores, el tiempo, cuánto se deben de tardar, cómo, de qué manera lo van a subir, lo van a bajar, etc. Luego nos vamos a transición hacia cadenas sostenibles y energías limpias. Dice, México busca consolidarse como un hub de manufactura verde, integrando energías renovables, prácticas obviamente de criterios de sostenibilidad y demás. Pero dice, la transición es incipiente.
No estoy diciendo que no exista, ¿verdad? Solo el 25% de las empresas industriales aplican métricas. Ya cuando termine mi tesis les diré, porque ya estoy en la parte de hacer las entrevistas aquí a la gente de la región, ya les diré si hemos avanzado. Pero bueno, el hecho es que parte de nuestro trabajo es precisamente hablar de eso. O sea, mira, estos incentivos pueden ocurrir. Esto es algo que te va a poner ahora sí que en el top, como punta de lanza, para hacer muchas otras cosas más, para tener a lo mejor el hecho de que una empresa sea sostenible o socialmente responsable, además de eso te da un puntaje. Además, tú como consumidor, tú como el que consumes, dices, mira, porque tiene estas características y lo elijo por encima de los más. Entonces, esta es una expectativa. No les estoy diciendo que no va a ocurrir, el nearshoring es real, la inversión es real, nuestro crecimiento también está, o sea, sí hay un crecimiento real, pero esta es la parte donde nosotros estamos situados y todo lo que podemos trabajar. Y lo interesante es que ustedes son ese elemento o ese talento humano que puede hacer que se crezca y se desarrolle de esa manera. Siguiente. Este tema como que no se lo podía decir de no dejarlo pasar de largo. Yo no sé si ustedes llevan materia de Leonardo, no me voy a meter tanto en el terreno, si no, véanla. Ahorita viene una nueva reforma, entra ya en lo que les cuento, la nueva ley aduanera. Tenemos nuevas regulaciones aduaneras y el impacto que tiene. Hay personas que lo señalan como amenazas, hay personas que lo señalan como ventaja. Tenemos una modificación al decreto IMEX, ahí busquen y vean. Ustedes sean jueces críticos, es algo de lo que está ocurriendo. El hecho es que existe y el hecho es que a final de cuentas, de alguna manera, tiene que haber medidas que salvaguarden la cuestión del comercio mundial. ¿Por qué? Porque la exportación sigue siendo un motor en la economía nacional. O sea, lo sigue siendo. O sea, no creo que nadie en su sano juicio diga, ya no quiero que México tenga este dinamismo comercial, porque es parte de nuestro recurso económico que tenemos, nuestro Producto Interno Bruto, cómo lo manejamos. Entonces, esto es algo que yo se los dejo y sí se los dejo de tarea. Vean por ahí el caso Samsung, la reforma al decreto IMEX, las modificaciones que vienen, cómo se está cambiando la cuestión de la responsabilidad o la corresponsabilidad con agentes aduanales y demás. Pero les digo, en mi caso, yo siempre trato de ver las cosas, de ver el vaso medio vacío a verlo medio lleno, prefiero verlo medio lleno. Entonces, creo que van a existir rutas alternas. Creo que Donald Trump, si hubiera querido, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, marcar los aranceles, ya no los hubiera marcado, pues ya hace mucho. O sea, esa fluctuación tampoco a él como que no es tan conveniente, pero lo que sí es cierto es que a final de cuentas el comercio sigue siendo un motor muy importante, una dinámica muy importante en México. Nosotros estamos aperturados a que hay industria no nada más de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, y ese flujo comercial de alguna manera por cuestiones de estabilidad económica se tiene que seguir manteniendo. ¿Okay? Ese es algo que sí, nada más que sí se los quise señalar porque vine a hablarles de tendencia y en México sí es algo que se tiene que considerar. Siguiente. Ahora sí ya casi que terminamos. Siguiente, por favor. Entonces me quedo yo con esta parte que sí se las quiero señalar. Dice, conclusión, la nueva ruta del comercio no se trazará desde grandes centros financieros, sino desde los territorios que sepan implementar sostenibilidad, tecnología y talento humano. Y ahí entran ustedes en esta parte. Yo como único consejo les puedo decir, y se los doy siempre a mis alumnos, cuando puedo, porque estas generaciones a veces siento que a veces me escuchan, a veces no me escuchan, y no pasa nada, ¿verdad? También tuve esa edad, pero a lo que voy es, infórmense. Antes había un dicho mucho que yo lo escuchaba que decía, quien tiene la información tiene el poder. Pero actualmente lo que más abunda es información. Ustedes tienen acceso de toda la información. Yo lo que quiero decir, seleccionen qué información es relevante para que ustedes estén actualizados.
que ustedes sepan lo que ocurre, que si hay una ley aduanera yo la lea, que si hay reglas de comercio yo las lea, que si hay un nuevo decreto lo lea, que si hay algo que está pasando en otra parte del mundo yo esté enterado de qué está pasando, y no para cuestiones negativas. Yo tengo, por ejemplo, yo en mi vida como requisito, porque luego me angustio, ni en la mañana bien temprano, ni en la noche cuando me voy a dormir veo cosas como de noticias, pero en el transcurso del día sí, porque me dedico a esto, porque soy maestra, porque no puedo enseñar de la forma en la que me enseñaron a mí hace 20 años, porque cuando yo empecé a estudiar hablábamos de bloques comerciales y de lo importante que era la ubicación geográfica de un país para que hiciera negocios contigo, donde la globalización estaba todo lo que da. Y ahorita no es que no exista, sino que ahorita existen muchos otros factores que intervienen a cómo se desarrolla el comercio. Entonces, ya no puede ser de la misma manera, ya no va a ser de la misma manera. Las cuestiones tecnológicas ya no van a permitir que sea de la misma manera, ya no hay marcha para atrás, ya están. Entonces, ¿de qué manera las vamos a integrar para que ustedes van a empezar ese camino, puedan construir esos territorios suficientemente fuertes como para seguir fomentando ese comercio? Porque la verdad, la parte de comercio es simple. Imagínense todo lo que tenemos, muchos de los teléfonos, las bolsas que tenemos, los lentes que usamos, el coche que usamos, todo viene a raíz del comercio que hay. Somos una economía abierta donde hay un flujo de mercancías diario. Y ahora sí, la penúltima, por favor, si pudiera rediseñar el comercio del futuro, ¿qué lo haría? ¿Qué lo haría más humano, más sostenible o más justo? ¿Qué creen ustedes que yo pudiera aportar para convertirlo en algo que fuera más humano, más justo? Porque eso va a ser clave. Eso va a ser algo muy importante. ¿De qué manera yo lo voy a aportar? Y bueno, pues muchísimas gracias. Ya al finalizar aquí, si quiere, estos son mis datos. Pues yo comúnmente, pues mi trabajo formal es en la Universidad Tecnológica de Matamoros, pero estoy para servirles. Este es mi correo. Por ahí hay mis redes sociales en cuestión laboral y en cuestión de investigación. Esto es a lo que me dedico, y bueno, me gustó mucho estar aquí con ustedes, estoy a sus órdenes y espero que les haya sido de provecho esta plática. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Vamos a tomar este espacio para que puedan resolver sus dudas y preguntas ahorita que tenemos a la licenciada aquí presente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buen día. Mi nombre es Paulina Cárdenas de LCMI 4. Mi pregunta es para usted, licenciada. Un honor tenerla aquí presente. En su conferencia usted mencionaba acerca del efecto mariposa y cómo esta apareció al mundo por un chip. Actualmente, ¿qué estrategias en tiempo real se pueden implementar para mitigar el efecto mariposa y evitar que pequeñas interrupciones se conviertan en un fallo que nos afecte en toda nuestra cadena de suministros? ¿Cree usted que estamos listos para esto? Pues no sé si están listos, pero parte de lo que dije fue la cuestión de tecnología. Esta palabra que les dije, recuerden la trazabilidad, ¿recuerdan que les dije? Eso es una estrategia para prevenir esos efectos mariposa, porque el hecho de que yo sepa, por ejemplo, ahorita hay algo que de hecho había comentado en algún momento que quería desarrollar, que es el famoso blockchain, que es esa cadena de bloques que te marcan cierta información en cada parte donde está un producto. Entonces, esa trazabilidad, que sea transparente a través de la tecnología, que ya hay muchos corporativos que lo están implementando, me hace ver, yo tengo este proveedor, pero este proveedor vende también a esta industria. O sea, yo ubico todas las partes donde está inmersa mi cadena. Entonces, el hecho de que yo tenga esa información, que yo sepa que este proveedor va a tener que cumplir con estos insumos a alguien más, me hace prevenir estas situaciones. La tecnología, por eso les decía, y fue lo último que les mencioné, es clave, porque va a haber software, ya sea de inteligencia artificial, que lo que van a hacer es, a través del análisis de datos, predecir
un futuro, también esa cuestión de trazabilidad, de ver, bueno, yo tengo un proveedor y este proveedor a su vez a quién más está vendiendo, de qué manera lo está vendiendo, con qué frecuencia. Hay cuestiones de ética o de datos que no se pueden pasar, pero sí que yo sepa con qué volumen cuento y por qué tiempo. La tecnología va a ser clave para esas cuestiones de ese efecto que ocurrió y que no estamos preparados. Ahí, si ustedes recuerdan, en la pandemia ocurrió y también se analizó ese caso que nos quedamos sin papel de rollo. Nos quedamos sin papel de rollo y nos quedamos sin aerosoles desinfectantes. Y se hizo un análisis real de qué era lo que había fallado. Falló la cadena, falló la producción, falló. Y ahí ni fue fallo interno, ni fue fallo de la cadena. Fue que la cadena no estaba preparada para la demanda externa. O sea, fue tanta la demanda, nos enloquecimos tanto, que no se dieron abasto para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ese tipo de disrupciones son con las que corre más riesgo. Entonces, por eso tratan de subsanarlo con toda esta parte de tecnología y todo ese análisis de datos para evitar ese problema en un futuro. Muy clara su respuesta, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta que se me Buenos días, mi nombre es Estefanía Vega, de SMI 5. Bueno, yo le pido una disculpa de antemano, voy a leer mi pregunta porque con tanta información se me olvidó. Y se las paso, se las dejo por ahí. Sí, claro. A medida que México atrae inversión por nearshoring, ¿cómo puede la inteligencia artificial controlar los riesgos que tienen las cadenas de suministro, como la inseguridad y las fallas de infraestructura? ¿Y qué necesitamos nosotros como futuros licenciados en comercio para integrar exitosamente y con responsabilidad esta tecnología? Hola, gracias Fanny por tu pregunta. Mira, ahí es muy interesante. Alguna vez que me puse ya a fondo a estudiar la cuestión del nearshoring, decían, no vean el nearshoring directamente por la cantidad de inversión que está, sino vayan a los parques industriales y vean las naves industriales que están rentadas, porque eso es una clara señal de que está en marcha. Esa es una. Otra, van a decir que soy muy reiterativa en la cuestión de la tecnología, señalabas la cuestión de la inteligencia artificial. Yo creo que es más los software que pueden ayudar a predecir o ayudar. No sé si ustedes, yo creo que todos hemos usado, no sé, el chat o Gemini o la que usen, ¿verdad? Y no es que porque tengo compañeros que no están tan de acuerdo en utilizarla, no está mal en utilizarla si sabes cómo utilizarla, si sabes la instrucción que le tienes que dar y lo que quieres que te arroje y de qué manera puedes desmenuzar. Entonces, en la cuestión de infraestructura, ahí sí, por ejemplo, seguridad, pues tiene que ver a lo mejor con el desarrollo de algún tipo de política o estrategia para hacerla mucho más eficiente. En la cuestión del manejo, yo creo las políticas y las estrategias pensadas, pero ya a raíz de tu experiencia humana, o sea, no de manera aislada, porque, por ejemplo, en el caso de esta plática, no digo que lo saqué así, chat, y lo puse, pero cuando le pregunté, me decía un panorama bien bonito, todo color de rosa, todo padre. Y mi trabajo, a lo mejor como investigadora, donde sí tengo que usar ya esas herramientas, porque si no voy a ser muy obsoleta, es con mi experiencia y mis conocimientos que ya tengo, encaminar lo que quiero que tú me arrojes. O sea, yo no te voy a decir, a ver, dime las tendencias que hay del comercio para el 2026, y me va a dar las tendencias. Y luego yo voy a decir, no, las tendencias en relación a esto. Ok, pero las tendencias en relación a esta realidad. Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas de qué estrategias, bueno, esas estrategias no pueden ir solas o no pueden ir aisladas. Tienen que ir, ahora sí que acompañadas de la experiencia de quien las está ejecutando y que diga, bueno, sí la voy a utilizar, pero yo sé que la tendencia o históricamente o en mi región o en mi industria o en mi sector ocurren estas situaciones y entonces la puedo encaminar y me puedes ayudar a mejorar esa estrategia, pero tengo que poner de mi conocimiento. Y a ustedes como consejo, el aprender. Yo creo que siempre voy a ser reiterativa, el actualícense, el aprendan, realmente enamórense de su carrera,
donde ustedes quieran ver, si ustedes quieren ver TikTok, ahorita ya hay hasta creadores de contenido. Me decía por ahí alguien, me invitó a una escuela hermana de mi subsistema, si Dios quiere, en noviembre voy a la UNAM, por primera vez me tocó mi primer congreso, voy para allá a la Facultad de Ingeniería, precisamente con un tema de descarbonización del transporte, y me invita a una escuela hermana y me dicen, licenciada, que quieren hacer como un tipo TED Talk, así como de 18 minutos. Comúnmente a mí sí me gusta mucho dar pláticas, es algo que sí hago. Sí voy. Y me dicen, y va a venir, y me dicen el nombre del influencer. Yo ya lo había visto, no era tan seguidor de él en TikTok. Y me empiezo a meter, y está muy bueno su contenido en TikTok, muy bueno. Ahí síganlo, no sé si lo habían visto, el rayo aduanero. Y sí dice cosas, o sea, a lo mejor gente como mayor, o tengo amigos que son mayores y dicen, no me gusta porque se pone una máscara y no se me hace formal que lo diga así, pero es muy bueno su contenido y tiene muchos seguidores y muchas visualizaciones y ya, pues me imagino que lo van a llevar y lo van a pagar en la universidad para que estén en el congreso. Y digo, qué interesante y qué padre. Entonces, como consejo te puedo decir, aprendan a través de lo que ustedes quieran, nada más cerciórense que esa información que ustedes están tomando sí es verídica. Traten de cotejarla con otras fuentes. Ya lo busqué en TikTok, pero nada me cuesta meterme al Google o meterme al chat o meterme al Gemini y preguntar y cotejar qué es lo que me está diciendo, porque incluso la inteligencia artificial abajo te marca por ahí la leyendita, puede cometer errores, verifícalo. Aunque lo pagues, aunque tengas tu suscripción, puede cometer errores. Entonces, lo único que les puedo recomendar a ustedes, aprendan, tomen esa información, procesenla, trabajenla y manténganse actualizados, porque en cuestión de comercio, el estar actualizado es vital. Es vital. Yo tenía un jefe que era bien estricto, ya no le gusta que le diga que es estricto, porque siempre me dice, tú dices que no, muy bueno, yo lo quiero mucho y era muy estricto, pero me acuerdo que sus regaños de todos los días cuando yo trabajaba con él era, tu obligación es leer el diario oficial todos los días, esa es la primera obligación que tú tienes. Cuando yo me equivocaba en algún acta, en algún PAN, esa es tu obligación es llegar y ver qué modificación hay en el diario oficial, porque por eso te pagan, y me va todo el resto. Entonces, es una realidad. Lo único que van a hacer que ustedes se desarrollen como profesionistas es esa capacidad de actualizarse e ir desarrollando su capacidad de análisis y de toma de decisiones, porque aquí van a tener que tomar muchas decisiones, ¿verdad?, en este campo. Pero sí, espero que haya quedado tu respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Jovita Márquez, soy de 10º cuatrimestre. Mi pregunta es para usted, licenciada, ¿qué cree usted cuáles fueran las consecuencias que tendría nuestro país si se llegase a dar la disolución del TEMEC, si se volviera binacional México-Estados Unidos, Canadá? Ok. Jovita, muchas gracias por su pregunta. Yo le voy a ser sincera, yo me considero optimista. Precisamente ayer estaba viendo un análisis de, ¿cómo se llama? Iba a decir ADN, y es el de deportes, no me acuerdo, es un canal. Y analistas expertos en TEMEC, desde que era Telecán. Entonces ellos decían que realmente nuestra preocupación es nuestra relación con Estados Unidos. Pues sí está Canadá, ¿verdad? Y sí lo queremos, pero realmente nuestra prioridad es Estados Unidos. Entonces yo creo que si se convierte en bilateral tampoco no le veo tanta problemática de quedarnos fuera como de esos tres. El hecho es que se tiene que dar y se va a dar. O sea, es que sería impensable que no se diera. De alguna manera se tiene que dar porque es demasiado el flujo comercial que hay. Por ejemplo, ahorita hacían un análisis respecto a que antes teníamos un promedio del 3% de arancel, o totalmente desgravados o del 3%. Ahorita sí subió al 5%. Ese es el promedio del arancel que se está pagando actualmente. Les estoy diciendo información de ahorita, de estos meses. Pero en comparación con lo que se está pagando con otros países, sigue siendo bajo. Entonces decían, se va a tener que mantener. Quizá la consecuencia, sí son económicas, sí
tenemos que cuidar el marco regulatorio. Sí, la ley aduanera, si va a salir publicada, tiene que sacar reglas específicas que de alguna manera salvaguarden la seguridad y que sigan manteniendo la operación fluida como la tenemos. Algo tiene que pasar porque no podemos cerrarnos como economía, pero la cuestión del TEMEC yo considero que se va a seguir estructurando y se va a seguir dando porque es necesario, y no solamente necesario para nosotros, necesario para ellos. Ellos nos necesitan, nosotros nos necesitamos, pero ellos también nos necesitan. Entonces, a veces siento como que es credibilidad del señor presidente, de que dice, sí lo voy a aplicar, y luego no lo voy a aplicar, y luego sí, ahora sí. Y luego, hace poquito, antier me manda un amigo que sacó en X, antes Twitter, de que le voy a cobrar a China, no sé qué, bla, 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 bla. Y luego al día siguiente, como que China dijo, pues si me quieres cobrar, pues cóbrame. Y al día siguiente dijo, no se preocupen por China, porque no, que no sé qué. O sea, yo siento como que dice una cosa y luego se regresa. O sea, no quiero hablar más de la conferencia del señor, pero sí es parte del proceso, de la dinámica que sí puede pasar, porque nosotros ellos nos necesitan, sí los necesitamos, y los necesitamos muchísimo, pero ellos también nos necesitan dentro de su industria. Okay. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿Cree que esta nueva tecnología que mencionaba la IA, hay alguna repercusión en la automatización o manejo sobre el comercio internacional? Me encantaría saber la opinión de alguien que cuenta con una amplia carrera y experiencia como usted. Pues sí, nos va a cambiar ya nos cambió el mundo en todo. O sea, tiene sus riesgos bien grandes. O sea, se llama la singularidad. La singularidad ya nos alcanzó, ya nos llevó de camino. Yo lo único que considero es que se tienen que seguir manteniendo los valores éticos para el manejo eso es lo que tiene que ser valores éticos, porque es un riesgo muy grande. O sea, sí, como ayuda fabulosa, nos puede ayudar un chorro a redefinir muchas cosas, mucho software, muchas predicciones, estadísticas confiables que podemos obtener a raíz de ahí, pero sí se tiene que manejar con mucha ética. Yo creo que el riesgo principal es eso, que las personas o el equipo de trabajo que desarrolle eso tenga la ética suficiente para el manejo de esa tecnología, porque no es de que la vayamos a tener o no la vayamos a tener, ya la tenemos, o sea, ya no hay de otra, o sea, ya estamos en el camino. Aunque seamos un país latinoamericano que comúnmente nos llega más tarde este tipo de tecnologías o los software o demás, o sea, no, tampoco estamos aislados, o sea, tampoco somos un país cerrado como para que no nos llegue. Entonces ya es un hecho que lo vamos a tener. Aquí lo único es ustedes mismos, cuando se puedan meter a algún curso, ver. Ahorita yo me inscribí a uno de programación. A ver qué dice que apenas va a empezar, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que nunca dejen de aprender, de verdad, nunca dejen de aprender. Y en esta cuestión de tecnología, a lo mejor no se van a hacer expertos, no van a ser súper expertos en tecnología, pero en la medida de lo posible, en la medida de sus habilidades, sí desarrollarlas, porque va a ser necesario. Entonces, ahí lo único es ética, o sea, lo que vayan a hacer, que lo hagan con la suficiente ética para poder desarrollar. Muchas gracias. Gracias. Maestra, la verdad es que qué bien tu posición. Yo creo que está acostumbrada a este sorteo. Gracias. Las personas que estamos involucradas en el tema comercial advertimos que nos quedamos cortos de repente. Y señala usted que la tecnología nos está alcanzando, ya nos alcanzó. En mi época, me acuerdo de esta famosa película de historia civil, ¿no? De la nada, pues se llama Singularidad. Y quién sabe ahora cómo le pondrán estos chicos. Pero el mensaje claro que estamos dando es: veamos qué necesita el comercio. Prepárate, visiona, tienes todas estas herramientas. Pero me llama mucho la atención, como usted dice, profesora e investigadora. Esto, el ejemplo que pone de Singapur, es muy relevante para este tema. Lo estamos viviendo nosotros, y perdón por el comercial, el puerto del norte de Matamoros, y quisiera explicarle un poquito por qué tiene relación a esto. ¿Por qué el puerto del norte? El puerto del norte es un abrigo para todos los estados que no tienen puerto. Pero el puerto de Matamoros, como bien lo dijo usted. ¿Qué tiene que ver con esa relevancia? Pues estamos justamente generando un área de comercio, como lo comentó. El puerto hoy día, Matamoros, va a tener esta otra bondad que ya es una realidad. Antes el puerto del norte no podía
iniciar operaciones porque no tenía los permisos, ¿no? No había hecho esta investigación de qué necesitaba. Hoy se tiene. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Porque justamente estamos buscando que aquella persona que ingrese un barco, desde que cruza las escolleras, sepa que su mercancía viene en el barco 1, en el contenedor número X, ¿no? En la sección de ese contenedor tal, y que ese contenedor pertenece a tal agente aduanal, ¿no? O a tal agente de avión. Es decir, toda la trazabilidad. De ahí, ¿a qué terminal va a llegar? ¿A qué bodega va a llegar? Y de ahí, ¿qué camión se lo va a llevar? ¿No? ¿Quién va a ser la empresa que está comercializando hasta que llegue al cliente final? Y eso solamente va a suceder si tenemos esta visión global y tenemos los ejemplos de Singapur. Esto que estamos haciendo, que estamos diciendo, yo veo que ya Singapur lo aplicó y es con una visión. Como usted viene el mensaje, de verdad es que la felicito porque ese mensaje para los estudiantes es lo que requiere. El pueblo, hoy todo el mundo dice, es que yo desarrollo software, yo hago desarrollo. De repente vas y dices, oye, yo quiero un software así. Dime qué necesitas. Pues muchas cosas, ¿no? Tú eres el experto en la materia, dime qué necesito y cómo lo puedo abordar, ¿no? Entonces, este mensaje que manda, veo que le sirve como punto de salida. Comentábamos hace un momento con la directora, era, sales de la universidad y dices, ya, ahora qué hago. Entonces, desde ahorita ya podemos empezar a hacer un proyecto de este nivel, utilizando la tecnología que afortunadamente hoy día nos hizo esta visión desde su parte investigadora, ¿no? La verdad es que la felicito y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora sí, un fuerte aplauso para la licenciada. Gracias. Por compartirnos una ponencia tan interesante. Por parte de la universidad, pasará a la sociedad de alumnos a hacerle una entrega de reconocimiento a la licenciada. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Okay. Por parte de la Universidad del Atlántico y la Sociedad de Alumnos de Comercio, le otorgamos el presente reconocimiento a la máster Lidia Elena Requena Hernández por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso de Comercio y Negocios Internacionales en este 2025, en la conferencia Cadena de Suministros. Muchas gracias. Gracias. Por su valiosa Gracias. participación. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, con permiso.